vamos a trabajar para nosotros. Vamos a ver qué sucede. En mi caso, al menos, colocarme así, sin saber qué voy a decir, es toda una incógnita que quiero resolver cada vez que lo hago. Porque indudablemente temas sobran. El asunto está en que esos temas interese a los demás, a los que puedan estar escuchando esto en forma directa o indirecta. Pero, como se trata simplemente de un relax que nosotros ya sabemos que es fundamental, ese relax que se debe buscar desde el mismo momento en que se supone iniciamos el trabajo, la práctica, entonces no hay un orden de sucesos que interese para encarar. Por otra parte, así lo hubiere. Como no se trata de un razonamiento lógico, la exposición, no importa lo que suceda, siempre y cuando lo que suceda en realidad no sea obligado, no sea exigido y no sea rebuscado, sino que sea totalmente un dejar hacer de la naturaleza. Y es ahí quizás cuando alguna parte de mí deviene en presencia sin que yo me dé cuenta, sin que yo lo busque, y que simplemente sucede. Y todo eso es un resultado de la práctica, un resultado de los años de búsqueda de respuestas, de tratar de ir más allá de lo conocido. Y alguna vez recuerdo haber leído que lo desconocido se conoce a través de lo conocido. Es decir, cuando uno empuja los límites, cualquiera fuera en esto y en cualquier orden que suceda, uno encuentra sobre el mismo particular algo más, deviene. Y ese devenir con el tiempo, uno se va dando cuenta que no tiene límites. Y entonces, la cabeza de uno, llámele mente si ustedes quieren, comienza a volar. Y ese vuelo no tiene techo, no tiene fin, no hay un final para ello. Y como quien dice, se van atando cabos, se van dando por añadidura nuevos panoramas, nuevos paisajes, nuevos sucesos. Y esto es en el orden que fuere. Y ese orden va a estar más que nada determinado por el momento emocional que uno transita. Es decir, de acuerdo a cómo se encuentre con sus sentimientos, con sus estados anímicos, ese será el paisaje en el cual se va a adentrar. Y tal vez ya estando en el paisaje, simplemente se entretenga con algo en particular y nada más. Ahora, todo esto que digo es tan simple y tan sencillo y acontece desde el mismo vamos quizás, y es en lo cual tal vez nos ocupamos gran parte del día cuando tenemos un paréntesis en nuestras ocupaciones cotidianas, se trabaje o no se trabaje. Es decir, se tenga un empleo o no se tenga un empleo. En el hogar siempre hay cosas para hacer, obviamente. Pero cuando hay preocupaciones, cuesta superarlas, aún trabajando, aún estando ocupado en algún menester. Por lo tanto, entonces, podrá preguntarse cuál es la diferencia entre esta meditación
o bien contemplación, o bien observación, con que si yo estoy a lo largo del día tratando de resolver, de encontrar una respuesta a aquello que me preocupa, llámelo problema o lo que fuere, la respuesta está en que está trabajando, cuando uno está activo, la parte de la razón de la lógica, los conocimientos que hemos adquirido sobre el determinado particular, es decir, la memoria, la historia, etc. En cambio, en esta parte pasiva, no existe nada de eso. Si bien es cierto que los contenidos que van cayendo, que van surgiendo, tienen, obviamente, ese marco de referencia de la memoria, de la historia, de los sucesos acaecidos, no tiene los agregados de lo que pudiera ser en más o en menos, a favor o en contra, sino que siguen su marcha hacia el mismo infinito. Y en esa marcha algunas veces se extravía ese contenido, lo reemplaza cualquier otra cosa y lo aceptamos. ¿Por qué? Porque simplemente hemos tratado de encontrar en primera instancia comodidad. En segunda instancia, esa comodidad nos va llevando a ir soltando poco a poco las tensiones nerviosas. Y desde ese mismo comienzo entonces, lo que va aconteciendo y nunca prestamos atención porque es totalmente naturaleza pura, es la modificación del ritmo respiratorio. Por eso es que yo no insisto en que se ocupen de la respiración, porque sería llevar toda la atención a algo en particular. Y lo que tenemos que hacer no es concentrarnos en nada absolutamente, sino sí, cuando surge algo le prestamos atención a ver de qué se trata, qué contenido tiene, etc. Y eso es tan instantáneo y tan rápido que yo poder mencionarlo me lleva un cierto lapso de tiempo. Pero cuando uno comienza a trabajar así se va dando cuenta de lo que yo intento manifestar. Y la respiración entonces es verdaderamente el hacedor de las posibilidades, de las reacciones positivas que tanto anhelamos para lograr lo que uno llama la cura. A lo largo de los tiempos, la acumulación de la meditación, contemplación o atención, es lo mismo, produce la sanación. Y la sanación solamente la puede hacer aquel que trabaja consigo mismo. La cura puede venir desde afuera. Cualquier cosa puede ser determinante, depende de la enfermedad de que se trate, ser curada desde afuera, ya sea por una creencia, por fe, por un remedio natural, lo que fuere, depende de donde esté la enfermedad. Aunque nosotros sabemos que la enfermedad, cuando ya decanta en la parte física, si no ha habido un accidente, si no ha habido, por ejemplo, algo determinante para que afecte el funcionamiento de los órganos, vísceras y demás, viene simplemente del trauma, del estrés, que causa el estar siempre con miedo, escapando, programando, etc. Generalmente, cuando se está muy extraviado, no se está mal que se tenga una guía,
para aflojar el cuerpo, para tratar de que la mente se distraiga de su preocupación. Para ello se le dan los llamados mantras, repeticiones de sílabas, palabras. También se suele dar los trabajos de imaginación, visualizaciones, etc. Y eso es muy bueno, es extraordinario, pero un cierto lapso de tiempo. Caso contrario, lo único que hacemos es cambiar, como quien dice, de vehículo. Pero seguimos andando siempre de un lado para otro con lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego uno debe ser capaz de trabajar consigo mismo como lo hacemos nosotros. Comprendo la dificultad para hacerlo así en aquellos que están muy comprometidos psicológicamente, es decir, emocionalmente. Creo que para ustedes que ya tienen años de práctica, captan perfectamente lo que le estoy diciendo. Obsérvese cómo los milagros programados mediante publicidad y demás reúnen multitudes. Y en 24, 48 horas, un fin de semana extenso, la gente cree que desaparecen sus problemas, sus conflictos. Y posiblemente acontezca un cierto lapso de tiempo, porque es como nos ocurre a nosotros cuando limpiamos el terreno. Damos vuelta a la tierra, rastrillamos, lo hermoseamos y ponemos semillas bellas de flores, de lo que fuere, y en algún momento tenemos que volver a lidiar con los yuyos, con las hierbas, con lo que fuere, sin contar las plagas. Entonces debemos reconocer, entender o comprender que es necesario no dormirse en los laureles, que una vez que uno ha podido calmar su tensión emocional, debe seguir trabajando diariamente, en cualquier hora del día, no importa cuánto tiempo ni dónde fuere, a efecto de que cada vez más pueda autoobservarse sin tensión, sin violencia, sin alteración de sus ritmos nerviosos, que serían cardíacos, por respuesta. Por lo tanto, eso sería a su vez alteración del ritmo respiratorio. Por eso este trabajo, siendo tan pero tan simple, es difícil de aplicación un cierto lapso de tiempo. Teniendo en cuenta que ninguno de nosotros, sin importar el género que poseemos, somos iguales, ni en experiencia de vida, experiencia existencial, edades, etcétera, etcétera. Con más razón, entonces, es importante un trabajo de este tenor. Y llega un momento en el cual uno, saliendo de este estado y a lo largo del día, observa con atención todo su entorno y hasta dialoga en silencio, en un intercambio con su entorno, tratando de comprender, más que de ser comprendido, de ser para lo demás un puente de comprensión. Para lograr eso, uno mismo tiene que haber alcanzado un cierto ritmo de vibración energética que le ha cambiado el carácter.
es decir, que ha cambiado su personalidad. Eso significa que ha renovado su intelecto a través de las cosas, obviamente, comunes, diarias, en el territorio en el cual cada uno se desenvuelve, se desarrolla, y sin esfuerzo alguno, producto, obviamente, del trabajo, de la autoobservación transmitida en el tiempo. Quien escuche, posiblemente si está razonando no entienda nada de lo que estoy diciendo. Entonces se dirá, ¿cuál es el sentido de que yo hable si no escucho nada? Ahí está faltando un poco de comprensión biológica. La piel es un gran oído, entre otras cosas. Por lo tanto, no es necesario la atención de los sentidos, de los nervios, activándolos, están en pausa. Y cada célula va a tomar una vibración que le es afín y con ella trabajará. Es decir, que los cientos de miles de millones que pueden componer un sistema, una víscera, un órgano, lo que fuere, recepciona una vibración, internaliza, la digiere, expulsa lo sobrante, consume lo necesario, lo que considera le conviene, le sirve, lo utiliza. Y como nada en nosotros está aislado, sino todo totalmente comunicado, aunque no nos demos cuenta de ello, aquellas partes que trabajan en forma autónoma se están cargando y luego intentarán conectarse con aquellas partes que son activas, que se nutren a través de los sentidos, por lo tanto de la lógica, del conocimiento, de la historia, etc. Es decir, que lo que nosotros intentamos hacer con esta práctica es quitar la barrera. Yo les suelo decir tender un puente para poder ir de un lado al otro, salteando el abismo o lo que fuere que está debajo de él. Y el puente hay que construirlo. Y es más conveniente que los construyamos nosotros, porque así sabemos qué materiales usamos, qué tipo de puente necesitamos, y luego tenemos la experiencia para transmitirla. Y esa experiencia que se transmite tiene que tener una salvedad. Se le debe advertir a quien va a construir un puente que él debe, a su vez, elegir, seleccionar los materiales y el tipo de construcción conforme considera su necesidad. Aquí hay errores a veces en lo que transmitimos los conocimientos, pues tratamos de que los llamados discípulos, seguidores, practicantes, hagan lo que uno le dice. Eso es un error, porque es más de lo mismo. Más conocimientos, hago esfuerzo para captarlos, introducirlos, hacerlos míos, pero son conocimientos de experiencias ajenas. Creo que ustedes ven que cuando yo les transmito algo, es generalmente libertad de expresión, de razonamiento,
lo que fuere. Lo necesario está desde entrada comunicado. Una posición cómoda y la no resistencia. Y a partir de ahí, cada uno hará lo suyo, que a esta altura ya sabemos, viene condicionado por muchas cosas, infinitas cosas, que se agrupan a veces en alguna que otra palabra. Enojo, violencia, alegría, en fin. Sabemos que cada una de esas palabras encierra un montón de movimientos, de actitudes, etc. Por lo tanto, cada uno es quien debe saber que lograr una posición cómoda y soltarse le va a llevar un poco más o un poco menos de tiempo cada vez que lo hace. Depende de lo mencionado anteriormente. ¿Y hasta dónde va a llegar en su recorrido? Nunca se sabe. Porque influye también el clima, la atmósfera, el día de la semana, la hora obviamente que nosotros hacemos por conveniencia, este horario para poder estar todos. Y todas esas cosas no son muy tenidas en cuenta. No es lo mismo también trabajar con el abdomen lleno que vacío. No obstante, se debe hacer la prueba para que se den cuenta que todo el sistema nervioso, todo lo que somos, la totalidad de helio, trabaja distinto en la manifestación de los contenidos mentales. Bueno, ahí pasó algo totalmente normal por estar en la ciudad. Tal vez por estas cosas así, es que antes se buscaban estar aislados. Obviamente que quizás hace 1000, 2000, 3000 años atrás no había motores. Y de ahí quizás que uno vea en los libros sagrados y demás las cuevas, la cima de las montañas, las selvas, etc. Obviamente nosotros no podemos pretender que nuestra conciencia esté como en esa época, porque ese tiempo que ha transcurrido no solamente ha modificado nuestras pautas neuronales, por un lado, y las demás corporales, en cuanto a contenidos celulares, sino que eso es debido precisamente a que la Tierra también se ha modificado. Porque la Tierra es como nosotros, o mejor dicho, nosotros somos como la Tierra. Para que ella continúe su existencia tiene que vivir al ritmo del cosmos del universo al cual pertenece, a la galaxia. Y a nosotros no nos queda otra cosa más que adaptarnos, más allá de los modismos, de lo que suele imponerse a través de las industrias, de las escuelas, de las cosas nuevas que aparentemente se van introduciendo para los cambios, para el crecimiento personal, etcétera, etcétera. No pueden estar nunca, si quieren seguir sobre la faz de la Tierra, ajena al vibrar al ritmo de la naturaleza, y lo estamos haciendo lamentablemente. Por lo tanto, si no comprendemos con este trabajo
que debemos observar la naturaleza, que hemos llegado a lo que somos hoy, con una infinitud de transformación de todos los órdenes, y queremos volver hacia atrás, retroceder en el tiempo, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo con esta práctica. Esta práctica tiene que situarnos en el presente, en el momento, y comprender que este momento en el cual estamos es el resumen de nuestro pasado, que a su vez es un compendio del pasado de toda la humanidad, pero con nuestra particularidad única como individuos, y que ahora estamos buscando en estos minutos ver qué es lo que va a surgir, subir a la superficie. ¿Cuál es la necesidad que necesitamos prestar atención? Entonces algunos podrán decir, bueno, pero si surge algo más ya van a ser más problemas los que vamos a tener que confrontar o enfrentar. Cuando llegue ese momento se van a dar cuenta que lo que sube a la superficie a través de esta práctica se instala con suma alegría, satisfacción, sin esfuerzo alguno. Estaba esperando que llegara su hora, su momento. Y no le extrañe que algunas cosas tan importantes hasta ese momento desaparezcan. Eran nimiedades que iban y venían, nos estaban aturdiendo, enloqueciendo y por lo tanto enfermando. Eran poca cosa, como un globo que se desinfla. No se le presta más atención. Tal vez pasado un cierto lapso de tiempo se reflote y uno se ríe. Recuerda que lo tuvo a mal traer y ya no está más. Y empieza atando cabos. La mente en eso es muy liberal. Y si uno no la obliga y la observa y la deja, se da cuenta cómo ella le muestra el campo de juego. Le muestra cuánto va a durar el juego, con quién va a jugar. No lo toma como un rival, sino como un entretenimiento. Se divierte. Eso sucede. Quizás a ustedes ya le ha sucedido más de alguna vez. Y bien, hoy parece ser un lunes de gran movimiento tecnológico, ruidoso. Pero hay otro movimiento que no percibimos porque es totalmente silencioso, y es el atmosférico, el clima. Silencio porque no hay viento, tormenta, el sol no asoma, sabemos que está detrás de las nubes. Eso, si no lo narro, no puede ser percibido como los ruidos. Bueno, tómese esto último, el silencio atmosférico climático, como la meditación, como el diálogo interior, y el ruido como el diálogo del intelecto, el de relación. ¿Qué más que diálogo? Creo que no existe el diálogo entre nosotros, sino la imposición a través de una acción, que es una costumbre impresa
que nosotros queremos imponer sobre un particular determinado. Entonces, el diálogo es una discusión y nos vamos por las ramas. En fin, creo que de esto sabemos mucho. Entonces, es bueno que yo les resalte ese diálogo silencioso que ustedes mismos ahora vienen teniendo consigo mismo. Sí, ya sé, por momentos pareciera ser que hay una explosión. Uno regresa a la superficie con total captación de los acontecimientos, de los ruidos, de lo que fuere, de la acción mental, etc. No dura mucho, a menos que uno se esfuerce por permanecer en ello. Y ocurre muchas veces mientras está así. Pero de cualquier manera, si no es un ruido altisonante, algo muy fuerte, no se altera definitivamente el ritmo de la respiración, ni por lo tanto el ritmo del sistema nervioso. Energéticamente, estamos ahí, sin perder mucho de ella. Muy bien, chicos, algo hicimos, no sé cuánto, pero bueno, ya sabemos que el tiempo aquí no interesa para nada. Importa lo que nos suceda a cada uno y lo que consideremos que ha sucedido, porque no es lo mismo lo que ha sucedido que lo que nosotros consideremos que ha sucedido. Porque en la evaluación de lo que consideremos que nos ha sucedido va a entrar la lógica, el intelecto, el pensamiento, obviamente la imaginación. Y todo ello a partir de un deseo que hemos plantado o que hemos implementado con la intención del trabajo, de la meditación o contemplación. Por lo tanto, entonces, traten de que en esa investigación de los resultados no se afanen mucho, porque sea muy certero. Considérenlo como que puede ser, tal vez, así. Nada más, no importa. En la medida en que se vayan activando, no se esfuercen lo más mínimo y simplemente capten lo que quieran captar, pero tampoco se esfuercen en ello. Pueden observar la respiración, recuérdelo. No hay un orden de observación o contemplación. Lo que surja, tampoco se esfuercen que sea una contemplación.
Lo importante es que una vez más hemos cumplido con nosotros mismos.